Hola Germán, ¿cómo estás? Un Bien, gusto bueno, saludarte a vos y a todo el público que nos está mirando. reiteramos, Luis Carapanev, doctor en ciencias políticas. ¿Cuál es la visión de lo que estás viendo desde Buenos Aires, lo que está pasando en el país ahora? Un poco siguiendo la línea de algunas cuestiones que habíamos conversado antes, me parece que seguimos en el escenario de un país fragmentado, un archipiélago en el que la nueva gestión del presidente empieza a verse en algún punto empantanada por esta serie de conflictos que se van generando y que va promoviendo en el afán de sostenerse en el, si se quiere, hoy su único sustento, que es la opinión pública. Entonces, en ese punto lo vemos iniciar a veces me veo tentado a decir, no, ni siquiera cada semana, sino cada día, eh, una nueva afrenta contra o algún conflicto en el cual observamos que no deja frente ni batalla sin abrir, en busca de esto, de sostener esa opinión pública que hoy algunas encuestas señalan que se encuentra entre el 45 y el 50% de popularidad, pero como también sabemos, es lo suficientemente volátil como para que ese sustento se mantenga, digamos, de acuerdo a esa opinión. Digamos, o sea, puede durar un poco menos, más, pero en algún punto, si no hay algún tipo de acuerdo o acuerdos institucionales, es muy difícil que logre avanzar con sus medidas. Ahora, ¿cómo ve este escenario? El centralismo porteño es la primera vez que no tiene centralismo en el tema, porque te das cuenta que las versiones o los planteos lo hacen gobernadores del interior, o en la posición de Santa Fe, Puyar, o la posición de Córdoba, la posición de Chubut, Tucumán. Cada uno tiene hoy en día una impronta mucho más personal, donde deja de ser la centralidad de algunos, por ejemplo, o Massa, o Kicillof, o Máximo Kirchner, que eran las figuras repetidas a nivel nacional, y hoy empezás a ver nuevos emergentes en la política nacional. En ese punto, por eso un poco es que hablábamos de un archipiélago, de Argentina constituido como un archipiélago, porque lo que se vuelve redituable en términos políticos y hasta racionales es abroquelarse dentro de sus territorios, constituir sus provincialismos, desde ese lugar oponerse siempre al centralismo porteño, sin terminar de entender muy bien qué es o quiénes son ese centralismo porteño, porque es una disputa contra la nación, como si la nación fuese solamente Buenos Aires, cuando la nación en realidad es la composición de todos, de cada una de esas provincias que constituyen algo superior para avanzar, para consolidarse, para desarrollarse. Entonces, en ese punto lo que vemos hoy son las estrategias de 24 personas, porque digo, en eso también vos señalás el surgimiento de nuevas figuras, pero también la consolidación de espacios como Jorge, del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, de Kicillof y el kirchnerismo en la provincia, y cada una, si se quiere, tiene un nombre propio. Sin embargo, no termina de conformarse ni de consolidarse ningún proyecto como, para bien o para mal, uno podría haber estado más o menos de acuerdo con sus políticas, pero el menemismo en algún punto tenía un proyecto de país, el kirchnerismo tenía algún proyecto de país. Hoy, sin embargo, lo que encontramos, y que se vuelve muy redituable en términos políticos, es cada uno abroquelado en su propia provincia sin lograr constituir o promover un proyecto de nación. Y eso es lo que estamos viendo efectivamente, por ejemplo, en esta disputa de la semana pasada, y que continúa en esta con el gobierno de Chubut, el resto de las provincias patagónicas consigue acompañando, y cada uno de los gobernadores ahí también en esa disputa sumándose, a excepción por supuesto del gobernador de Tucumán. Ahora, si vos miraras un panorama, no aparece un plan nacional, ¿cómo lo ves? ¿Cómo sigue todo esto? Ese es el punto, me parece que lo que hay hoy es un empantanamiento en donde el presidente no logra avanzar, si se quiere, con sus iniciativas políticas. En algún punto en lo que sí logra avanzar, y es probablemente lo más dificultoso, es en su plan económico de licuación de salarios, de ajuste, de alcanzar el equilibrio fiscal, con la consecuencia de no poder avanzar en las otras, digamos, sin avanzar además en sus iniciativas políticas, en donde lo que encontramos es esto, un escenario de empantanamiento en términos políticos, el sustentado
en su popularidad, o buscando al menos sostenerse en su popularidad, en la opinión pública, muy vinculado a las redes sociales, a lo que pasa en las redes sociales, planteándose un protagonismo en el escenario internacional, que lo tiene, sin embargo también donde presenta muchos conflictos, y en ese punto lo que encontramos es que cada una de las provincias busca abroquelarse y en algún caso reunirse con otras provincias sin avanzar en ningún otro tipo de política. Para terminar, si vos mirara hoy el escenario nacional y ver los gobernadores, ver el presidente, y un presidente cuando por momentos trata de instalarse solamente, como dijiste al comienzo, por la opinión pública, está en vigencia la semana pasada por Lali, está en vigencia esta semana por el enfrentamiento con los gobernadores, es como que cada semana hay un escenario nuevo, pero mientras tanto la otra crisis social, como dice Lilita Carrió, el anarquismo sigue avanzando y la clase media profesional, dice ella, como dirían los profesionales, sigue cayendo a la pobreza. Es que eso es efectivamente lo que estábamos señalando, y si se quiere, ahí es donde está algo de su triunfo, si se quiere, en el sentido de esta posición anarquista, que es que efectivamente el Estado cada vez tenga menos poder para avanzar en algún tipo de medida. Mientras va licuando salarios y avanza la crisis económica, lo que encontramos que en términos políticos el Estado cada vez tiene menos capacidad para lograr para dar respuesta a algún tipo de problemática. Y en ese punto son los gobernadores quienes están resistiendo el ajuste o tratando de resistir el ajuste y lograr dar las respuestas a la problemática que tienen en sus territorios. Para terminar, ¿vos crees que vos estás diciendo los gobernadores están resistiendo el ajuste, vos crees que va a correr un poco más el terreno, va a haber más reacciones? Lo lógico es que o al menos lo esperable en este contexto es que este enfrentamiento entre los gobernadores y el presidente se siga profundizando en el afán de lograr, de ver efectivamente quién es el responsable de la situación. Así que en ese escenario es probable y sobre todo en estas semanas, en el transcurso de esta semana, lo vamos a ver cómo se va profundizando ese conflicto.